En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de estos preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Queridos, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Que la santa palabra de Dios purifique mis pecados y que esta palabra que va a ser pronunciada sobre estos hijos tuyos, Señor, les ayude a encontrarse contigo y encontrar el camino de la conversión. Amén. Queridos hermanos, en esta tarde el Señor nos habla de aquella manera de aquella misión que vino a traer Jesús, especialmente hace una aclaración, dice: yo no he venido a abolir la ley sino a darle cumplimiento. Cuando uno busca el significado de la palabra abolir significa apartar o significa detener, pero detener el crecimiento natural de algo. Por ejemplo, si nosotros cogemos un niño que está bebiendo del pecho de su madre y le arrancamos de los brazos de su madre y le ponemos con otra persona, estaríamos apartando el crecimiento natural. Abolir no es sinónimo de detener necesariamente. Es sinónimo de que el Señor no es que ha venido a detener el crecimiento y el desarrollo natural de las cosas. Y para mí fue una sorpresa encontrarme que este verbo no te habla de detener algo, sino de cortar el crecimiento natural. Y por eso es que en la Biblia, a veces nosotros, y hay personas que a veces piensan que el Señor Jesús vino precisamente a decir otra cosa diferente del Antiguo Testamento. Pero Jesús aclara y dice: yo no he venido a detener el crecimiento natural de lo que ha sido la revelación hasta el día de hoy. Hay personas que hacen esta comparación, como digo, y nosotros mismos a veces hay gente que dice: yo pensaba que en el Antiguo Testamento Dios era malo y resulta que Jesús es como el Dios bueno. O hay gente que piensa que lo que se decía en el Antiguo Testamento ya no es válido para el Nuevo Testamento. Y a veces, incluso por conveniencia, hay gente que cree que aquello que se dijo en el Antiguo Testamento ya no es válido. Por ejemplo, cuando uno mira Sodoma y Gomorra, hay gente que dice: bueno, pero en ese tiempo fue exterminada y purificada toda una nación. Pero eso es Dios del Antiguo Testamento, ahora ya no es el Dios del Antiguo Testamento. Pero cuando uno toma, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, San Pablo menciona y dice: hay pecados que traen la ira de Dios. A uno le impacta leer que en el Nuevo Testamento se hable de la ira de Dios. Pero el mismo Jesús dice que Él vino a explicar, no es que vino a cortar, vino a explicar aquello que fue dado en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Y San Pablo, que es seguidor de Jesucristo, dice, por ejemplo, que hay pecados que traen la ira de Dios. En la misma Sodoma y Gomorra, por ejemplo, se menciona que vienen dos ángeles que se visten de forasteros y se meten en medio de la ciudad para que nadie se dé cuenta que son ángeles, se visten de forasteros. Y cuando se meten en una casa, vienen los miembros de Sodoma y Gomorra y quieren tener relaciones sexuales con ellos. El mismo Lot, que es el justo de Dios, en esa ciudad les dice: por favor no se acuesten con estos hombres, porque era natural en esa cultura, a pesar de que no había mandamientos, era natural que no se podía tener relaciones sexuales de hombres con hombres. Además, el maltratar a un forastero era un pecado. Y finalmente, cuando uno ve lo que pasa en este mundo, tantas cosas que están sucediendo, a veces hay gente que se niega a pensar que lo que estemos viviendo sea culpa de la ira de Dios. porque decimos, no, estamos en el tiempo de Jesucristo, entonces pensamos que aquello que pasó en el Antiguo Testamento ya no es válido para el Nuevo.
Y San Pablo dice, hay estas cosas que traen la ira de Dios. Por ejemplo, la idolatría. Por ejemplo, las relaciones desordenadas en la sexualidad traen la ira de Dios. Eso dice San Pablo, no puede leer el Antiguo Testamento. Jesús nos vino a mostrar que hay una misericordia sobre el pecado, pero no por eso significa que lo del Antiguo Testamento ha sido abolido, o sea que aquí se ha cortado el normal curso de lo que el ser humano debe entender como pecado. Jesús vino a enseñar que el amor te hace huir mucho más del pecado, por amor. Por eso es que hay que leer con atención. Uno no puede decir simplemente los 10 mandamientos ya no existen. El no mentir sigue siendo un pecado, el no fornicar sigue siendo un pecado, el no robar sigue siendo un pecado. Que Jesús le haya dado un sentido a veces más profundo no significa que lo que se dijo en el Antiguo Testamento ha sido abolido. Todo pasará, pero la letra de la palabra de Dios no pasará. Les envío la bendición, que el Señor les acompañe y nos ayude siempre a ser fieles a este Dios eterno que está descrito en la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, y de la cual Jesús es la perfección y el cumplimiento. Les mando la bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.